Yo ahora voy a estar presentando pantalla y lo que voy a hacer es presentar un texto bíblico que seguramente a ustedes, al menos a los que fueron presencialmente y también a los que estuvieron de manera online, si leyeron los materiales les va a resultar familiar, que es un texto de Isaías, ¿sí? Y luego vamos a estar, después de ver el texto de Isaías, vamos a estar examinando, vamos a extraer algunos principios de Éxodo. ¿Se acuerdan que una vez yo les había enviado una actividad para extraer principios de Éxodo? Así que empezamos con el texto de Isaías y luego seguimos con Éxodo, ¿sí? Les pido que me digan si yo ahí acabo de compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahí compartida? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, se ve. Perfecto, bien. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Ahí tenemos el libro de Isaías, este pasaje, ¿no? Capítulo 6, versículo 3 y 5 que habíamos examinado una vez juntos allá en Mataderos. Y voy a leer el texto, ¿sí? Si quizá no nos alcanza el tiempo, quizás Zoom se corte, que creo que son 40 minutos, yo no lo uso habitualmente, pero creo que son 40 minutos, así que si se llega a cortar, yo envío otro enlace. Bueno, empecemos. Dice Isaías, recordemos el texto, lo vamos a leer igual para ir de a poco, ¿sí? Tranquilos y que se entienda. Isaías capítulo 6 versículo 3 y 5 dice, ahí usted lo tiene en la pantalla, ¿sí? Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Les pido por favor, hermanos, que si alguno tiene el micrófono prendido, que lo suspenda, ¿sí? Así no tenemos ruidos. Bueno, y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Muy bien. Y acá nosotros teníamos, eh, voy a tomar dos, o sea, ya lo marqué ahí con amarillo, ¿sí? Porque claramente acá tenemos dos principios, ¿sí? Lo voy a completar acá en el cuadro. ¿Ustedes llegan a observar estas letras que aparecen acá o necesitan que lo agrande un poco más? ¿Quieren que lo agrande? ¿Se ve? Perfecto. Bien. Sí. Entonces, acá tenemos una de las frases que es Santo, Santo, Santo. Voy a achicar la letra. Muy bien. Y acá claramente, o sea, tenemos un principio, ¿no? ¿Recuerdan cuál era el principio que teníamos acá? Pueden participar, hermanos, ¿eh? Acá hay un principio sobre Dios, ¿sí? Dios Jehová es santo, es o Dios santo. es santo. Muy bien. Dios es santo, ¿sí? Ahí tenemos el primer principio. Y acá tenemos otro, que es lo que dice Isaías en su frase, ¿sí? Dice, la expresión que dice Isaías al ver al Señor en su gloria, ¿no? Donde dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿sí? Hay una descripción acerca de él, ¿sí? De Isaías, que Isaías es un creyente, y ahí ya le estoy dando una pista, si usted recuerda lo que habíamos charlado ese día. Eh, bien, ay de mí que soy muerto, porque siendo, dice Isaías, ¿no? Siendo hombre inmundo de labios, ¿sí? Voy a dar la primera pista, ¿sí? Este es uno de los principios que habíamos extraído ese día y que usted lo tiene también en sus documentos. El creyente, Isaías es un creyente, el creyente, ¿qué está haciendo Isaías respecto, qué está notando de él al ver la majestad y la santidad de Dios? ¿Qué está notando de sí mismo? Que él Es inmundo, que es inmundo, que es un pecador, ¿sí? Él nota es que un él es un pecador. pecador. Y no le da igual, ¿verdad? Él no es que dice de forma relajada, bueno, soy un pecador, todos pecamos, el ser humano es así, ¿no? No, sino que él dice, ay de mí, ¿sí? Ay de mí. No le da lo mismo, ¿sí? Un principio que podemos extraer de acá es que el creyente sufre, el creyente verdadero, ¿no?
¿Qué pasa con el creyente verdadero cuando ve su pecado? Sufre por su pecado, ¿sí? ¿Verdad o no? ¿Sí? El creyente verdadero no le da igual su pecado, sino sufre. Y lo vemos en esta expresión de Isaías, ¿no? Él dice, ay de mí, y sufre por su pecado. Entonces acá yo este cuadro que tengo acá, es, me gustaría darle a usted una herramienta para que usted cuando hace principios, pudiera usted comprobar a través de este cuadro si el principio que usted está elaborando justamente es un principio bíblico, ¿sí? Obviamente que este cuadro que yo le estoy presentando acá, como le decía, es una herramienta, ¿sí? No significa que tiene que ser sí o sí de esta manera, sino que simplemente yo pensé, cuando yo elaboro principios, qué cosas hago yo y traté de ordenarlo en un cuadro para que a usted le sea sencillo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, bien. Entonces, quizás hay otras personas que elaboran principios de otra manera. Pero bueno, en definitiva, el camino puede ser diferente, pero el fin es el mismo, ¿sí? Así que bueno, ¿qué me preguntaba yo mismo? ¿Qué hago yo cuando para detectar si un principio es o no es, es o no lo es? Y entonces hablábamos una vez en una clase de que los principios son eternos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Que los principios, que Dios es eterno, Dios no cambia y por lo tanto sus principios permanecen para siempre, ¿sí? Eh, este, sí, sus principios permanecen para siempre, Dios no cambia, ¿sí? Y no dependen los principios, sí, los principios bíblicos no dependen de la cultura, ¿sí? No es que Dios va a decir, bueno, en América está mal robar, pero en África está bien robar, ¿verdad? No, ¿sí? No es que Dios va a pensar en el pasado, ¿sí? En los tiempos del Señor Jesucristo que robar está mal y ahora, en el 2025, Dios va a decir, no, ¿saben qué? Cambié de opinión. Ahora me parece que robar está bien, ¿verdad? Dios no va a cambiar y sus principios, sus valores no cambian, ¿sí? Y justamente estos son los valores que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta frase que encontramos acá, que decimos nosotros son principios, vamos a ver si cumplen con estos requisitos, ¿sí? Si cumplen con el hecho de que justamente sean principios bíblicos, que no cambian según la cultura y que no cambian en el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, una de las preguntas que yo me hago cuando hago un principio es esto. Tengo este principio que dice, Dios es santo. Y yo le pregunto a usted, ¿alguna vez esto, ¿no? Esto que está acá, Dios es santo. ¿Alguna vez no fue así? ¿Hubo un tiempo en el pasado donde Dios no fue santo? ¿Qué piensan ustedes? Siempre No, fue santo. Siempre fue santo, en el pasado. Y va a haber un tiempo, inmutable. exacto, y va a haber un tiempo, ahí está, bueno, entonces vamos a poner, ¿alguna vez no fue? No, Él siempre, siempre fue santo. Y va a haber un tiempo en el futuro donde Dios va a decir, bueno, quizá de acá a 1000 años yo dejo de ser santo. ¿Alguna vez va a dejar de ser santo Dios? No, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos comprobar acá, no? Que es la permanencia, ¿sí? Dios siempre fue santo y Dios será siempre santo por toda la eternidad, ¿sí? Podemos notar entonces de esta manera que acá, esta frase, ¿sí? Este principio es un principio bíblico, ¿sí? Es un valor que no cambia, ¿sí? Así que acá tenemos un principio bíblico. Vamos a ver ¿sí? El creyente sufre por su pecado. El creyente verdadero puede, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Puede no sufrir por su pecado. ¿Podemos decir que hay un creyente que no sufra por su pecado? O sea, que su pecado no le duela. ¿Puede suceder esto? No, sí. En el pasado, Pablo era creyente. Pablo sufría por su pecado. Y acá estamos hablando de quién. Más atrás todavía. ¿De quién estamos hablando acá? ¿Quién dice estas palabras? Isaías, Isaías. Isaías sufría por su pecado, ¿sí?
en el presente, el creyente sufre también por su pecado. Entonces, esta también es una verdad que abarca a todos los creyentes, ¿sí? No puede haber un creyente que no le duela su pecado. Esto fue así en el pasado y en algún, bueno, puede dejar acá que dice, puede dejar de ser así para Dios. Bueno, y en el futuro, podemos decir que en algún tiempo en el futuro, los creyentes viviendo acá en este mundo, ¿no? No van a sufrir por su pecado. ¿Puede haber creyentes en el futuro que no sufran por su pecado? No, ¿sí? El creyente sufre en el pasado, sufrió, y mientras sea creyente y esté en este mundo, sufrirá por su pecado, ¿sí? Esto va a pasar siempre, ¿sí? Entonces, cuando yo lea el texto de Isaías y diga, ay de mí, y Isaías lo lee, perdón, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Pablo, Pablo va a decir, sí, yo también sufro por mi pecado como Isaías. Y nosotros lo leemos ahora, ¿y qué decimos? Sí, yo también sufro por mi pecado. Y cuando lo lean las próximas generaciones, la palabra de Dios van a acordar con nosotros, con Pablo y con Isaías. Y todos vamos a acordar que el creyente sufre por su pecado, ¿sí? Entonces, podemos comprobar acá que estamos en presencia de un principio bíblico también, ¿sí? Vio que no cambia, no cambia, no importa que sea en otro lugar. Nosotros no estamos viviendo en donde vivía Isaías, estamos en otro lugar, pero el principio no cambia. Aplica para Isaías, aplica para nosotros. Y pasaron miles de años, ¿verdad? ¿O no? Y sigue estando vigente este principio para nosotros también. Bien, guárdenme un segundo. Bueno, aquí se entendió más o menos, ¿sí? Entonces, recuerde usted este cuadro y si a usted le resulta útil este cuadro, digamos, lo puede utilizar también. Bueno, ahora vamos a leer un pasaje bíblico y vamos a extraer principios o vamos a comprobar si los principios que aparecen acá son bíblicos, ¿sí? Bien. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Este texto también lo hemos leído de manera presencial. Muy bien. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Bien, hermanos. Éxodo 1, del 1 al 8. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bien. No voy a leer todo porque tengo miedo de cansarlos, pero creo que el texto está claro, ¿no? Faraón teme que el pueblo de Israel se multiplique, entonces digamos que los somete, los castiga, y cuanto más los somete y más los castiga, el pueblo más se multiplica, ¿sí? Bien, vamos acá yo les separé el texto,
con títulos, ¿sí? Para poder entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, el texto comienza con la primera parte donde eh, hay un aumento de la natalidad, la tasa de natalidad de los israelitas aumenta, hay más nacimientos, más nacimientos, más nacimientos, más nacimientos estando en Egipto. El gobierno teme al pueblo de Israel, ¿no? Teme que se multiplique. Y entonces hay una respuesta de parte del gobierno hacia el pueblo de Israel. Los trata de castigar, ¿sí? De oprimirlos, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Muy bien. Ahora, yo le voy a invitar, ay, acá casi me voy para allá. Yo le voy a invitar ahora a que pensemos juntos, extraigamos principios de acá, ¿sí? Recuerde, principios que apliquen para el pasado y que apliquen también para nuestros días, ¿sí? Que yo pueda decir, esto fue así y sigue siendo así, de esta manera, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Obviamente yo acá ya tengo mis anotaciones, que ya tengo los principios, así que cualquier cosa vamos a estar dando ayudas. Bueno, vamos a ver la primera parte. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Eso es importante. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Aquí hay un principio, ¿sí? Que yo se lo voy a marcar. Y ahora vamos participando juntos, ¿sí? Lo leo de nuevo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y hay una particularidad acá, ¿no? Dice, cada uno entró con su familia. Ahí podemos encontrar un principio, en esa frase tan sencilla y tan pequeña, ¿sí? ¿Qué piensa usted? ¿Qué podemos encontrar ahí, en esa frase? Cada uno entró con su familia, porque por algo lo escribió, por algo está escrito. Hay algo que se está destacando ahí, ¿no? Cada uno entró con su familia, dice. ¿Qué Que podemos Dios decir? cumplió su promesa, ¿Que Dios cumplió su que promesa? Dios cumplió su promesa. Ok, sí. Bueno, puede ser eso, sí. Otro, algo respecto, me llama la atención a mí el tema de la familia, porque dice, como que lo destacan, podría haber dicho que entraron todos, pero el texto dice, y lo aclara, ¿no? Y dice, hey, hey, cada uno entró con su familia. ¿Qué podemos decir? A ver, voy a empezar yo con una primera parte. Acá está hablando de la familia, y podemos decir que la familia, ¿qué? La familia, De las tribus puede ser, sí, sí, pero de ellos. sí, 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 eran la familia, sí, pero ¿qué nos está queriendo destacar acá? Algo que aplique para nosotros también. Voy a hacerlo yo la primera parte, ¿sí? Después que los otros capaz que lo hacemos juntos. Pero acá lo que yo noto, Juanma, sí, la la familia es el plan de, siempre estuvo en el plan de Dios, o la familia siempre sea, es estuvo en el el plan plan de de Dios. Dios. Sí, exacto, la familia siempre estuvo en el plan de Dios. Yo lo escribí de otra manera, yo lo escribí así, yo puse, la familia es importante para Dios, ¿sí? Porque por algo lo está destacando, dice que entraron cada uno, dice, cada uno entró con su familia. De manera que yo estoy notando acá que la familia, o como decía la hermana recién, que la familia es algo importante para Dios, ¿sí? Ese podría ser un principio. Es un poco complicado este principio para encontrarlo acá, pero bueno, la familia es algo importante para Dios. Esto fue así en ese tiempo, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Esto fue así, la familia era algo importante para el pueblo de Dios. Y hoy en día, ¿Dios considera que la familia perdió importancia o sigue pensando igual Dios? ¿Qué piensa usted?
Ahora, ¿no es importante para Dios la Sigue familia? Sigue pensando, pensando. sigue pensando igual. Sigue pensando igual, exactamente. Entonces acá tenemos un principio, ¿sí? La familia es importante para Dios. Se pueden extraer otros principios acá también, pero bueno, ese es el que yo encontré, ¿sí? Bien, vamos a intentar otro. Eh, Otro que yo pensé acá también, en este mismo, es que la familia es importante para el creyente, ¿no? Familia es importante para el creyente. Nos está mostrando que es importante en ese tiempo y que nosotros también tenemos que valorar a la familia. Pero bueno, vamos a seguir con el pasaje que viene más a continuación. Acá tenemos, a ver, yo encontré, sí, acá, bien, vamos con este, a ver, dice el 6. Entonces ya entraron, el pueblo entró con cada familia, cada tribu entró con su familia, y luego ¿qué pasó? Dice, acá empieza el tema del temor del gobierno porque el pueblo de Israel se empieza a multiplicar. Y dice, el versículo 6 dice, y murió José y todos sus hermanos, eh, bien, y murió José y todos sus hermanos, en 10 se corta, así que voy a tener que hacer otra más. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, todos murieron. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Eh, ajá, sí. Sí, sí. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Lo leo de nuevo. Y murió José y todos sus hijos, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Acá encontramos también principios, ¿sí? Lo voy a marcar yo en negrita primero. Acá, acá hay un principio. Y aquí tenemos otro también. Acá tenemos dos principios para destacar. A ver, ¿qué piensa usted? Dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. Acá yo encontré un principio de parte de Dios. Y creo que lo nombraron hoy, ¿eh? Perdón, ¿eh? Juanma, Sí, perdón, ahí iría lo que dije antes, ya, que ahí se cumplió la promesa, o sea, Dios cumple su promesa porque le prometió a Abraham eso. exactamente. Esta es una promesa hecha a Abraham, ¿no? Los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron. Era una promesa hecha a Abraham y fueron aumentados, ¿no? ¿La recuerdan? ¿Sí? Bien, entonces este pasaje nos está hablando acerca de Dios. ¿Qué nos está diciendo sobre Dios? Que Dios Cumple sus promesas. cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Ahí tenemos un principio, ¿sí? Y acá tenemos otro también, otro sobre Dios también. Porque dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y acá yo puedo decir también nos está diciendo otra cosa más de Dios, que Dios, que a su pueblo Lo fortalece. lo fortalece. Muy bien. Dios fortalece a su pueblo. Excelente. Dios fortalece a su pueblo. Dios en el pasado. Puede ser que Dios en el pasado haya determinado no cumplir alguna promesa. Vamos a examinarlo en el pasado y en el futuro. No. ¿Sí? Hay promesas que obviamente están por cumplirse, pero Dios cuando prometió algo, ¿sí? Dios lo cumplió. Puede ser que Dios en el futuro, Juanma, sí, perdón, soy Cami, ¿cómo estás? hola, hola. Una consulta. ¿Sería correcto poner a su pueblo? Porque si se aplica, si sigue aplicando actualmente, Sí, eh, ¿pertenecemos nosotros a ese pueblo también? sí, yo por eso en el principio puse Dios fortalece a su pueblo, porque de esta manera, o sea, yo puedo incluir
a todo el pueblo de Dios, que son los israelitas y son los cristianos, ¿sí? Eh, Ah, ok. entonces, sí, a propósito yo lo puse así, porque también podría haber puesto, no sé, Dios fortalece, no sé, a los judíos, ¿sí? Pero nosotros no somos judíos, Ujú, ¿no? O puedo claro. poner Dios ¿Y a fortalece sus hijos? a los cristianos también, A los bien, suyos, a los suyos. Lo que pasa es que claro, somos del pueblo. ¿no? Y si yo pongo Dios fortalece a los cristianos, o sea, sería algo que no se aplica al pasado, que Dios no fortalecía a los israelitas, Claro. ¿sí? Entonces, ahí, bueno, ahí hay que aprender a jugar en el buen sentido, con los términos que utilizamos, ¿no? Entonces, yo ahí tengo que buscar una palabra que englobe el pasado y el presente y el futuro, ¿no? Que englobe al pueblo de Dios, a los israelitas, ¿sí? Sí, a los israelitas y que englobe y que nos englobe a nosotros también. Y lo que nos engloba a nosotros es decir que somos todos parte del pueblo de Dios, ¿sí? O a sus hijos también. La palabra hijos me parece que también podría ser correcta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? O creyente, ¿verdad o no? Porque Abraham confió a Dios, o sea, fue creyente, ¿sí? Entonces, creo que esas palabras podrían ir tranquilamente, porque engloba a los dos grupos, ¿sí? Entonces, Dios fortalece a su pueblo. Muy bien. Bien, y esto, ahí va, y vamos a hablar de esto, ¿no? Esto ocurrió en el pasado, porque lo estamos leyendo, ¿verdad o no? Fortaleció a los israelitas. Y en el presente o en el futuro, ¿Dios en algún momento va a dejar de fortalecer a su pueblo? Dios en algún momento va a decir, bueno, ahora yo, a partir del 2027 me cansé, no fortalezco más a mi pueblo. ¿Dios va a decir eso en algún momento, en el futuro? No, nunca, nunca. Dios siempre fortaleció y fortalecerá a su pueblo. Así que estamos de nuevo frente a un principio bíblico, ¿sí? Bueno, hermanos, esto creo que se va a cortar y no quisiera avanzar con el otro texto sin antes cortar y volver a mandar otro enlace. ¿Les parece entonces? Porque nos queda la parte de hablar. Esto, o sea, me parece que estamos bien con esto. Em, Bien, entonces corto y en la que sigue seguimos con lo que nos falta, que es un poquitito más, y hablamos después de otra parte importante que es el tema de la aplicación. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Pero con el tema de los principios creo que está un poquito claro. ¿Les parece entonces corto acá y mando un enlace? ¿De acuerdo? Por ahí hacemos Sí, cinco gracias. minutitos. Hacemos cinco Dale. minutitos para que usted si quiere ir al baño, quiere tomar algo, ¿sí? Y ahí yo mando el enlace nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias hermanos. Gracias, Juan. Por Dale. favor.